El tiempo que tú y yo vivimos se traduce en condiciones que influyen en nuestra vida diaria. Nuestra perspectiva siempre tiene la tendencia de dividir entre bueno, regular o malo, de acuerdo a como nuestra perspectiva lo ve. Pero desde el entorno de los cielos, nosotros necesitamos ir recordando que cada situación que Dios permite nos encuentre, nos alcance, va a propiciar que el propósito de Dios continúe desarrollándose. Va a colaborar de una manera u otra para ir generando en nosotros un cambio. Y esto es precisamente lo que necesitamos tú y yo darnos cuenta, que desde el día que le entregamos nuestra vida al Señor, ya no deberíamos pertenecer a este sistema como tal. Vivimos en este sistema, trabajamos, nos movemos, nos desenvolvemos en este sistema, pero no formamos parte de él. Y un creyente camina en dirección opuesta a la que el mundo hace, porque el mundo propone y tiene un plan, una planeación que estratégicamente define con un sendero y con un final, y el creyente tiene una visión muy distinta y con otro destino y otras formas de vivir para cambiarnos. Y es que la vida cristiana siempre va a ser demandante, siempre es exigente, y en ocasiones no queremos darnos cuenta que tenemos un conflicto severo de intereses. ¿Cuáles? Lo que necesitamos hacer en el Señor o aquello que nos agrada hacer. Y estamos divididos, porque esta antigua naturaleza permanece desarrollando y queriendo tocar o volver a tomar parte de lo que antes poseía. Pero hoy, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ya no le pertenece. Mas no obstante, luchamos con esto. Y es verdad que tenemos serios conflictos. Mientras buscas en el libro de Jeremías, capítulo 18, es una de esas historias que tienen un alto grado de enseñanza, pero de una manera objetiva, clara. Es como el salón de clases, estar frente al maestro y ver el resultado de lo que se está generando en acciones, lo que vamos a leer. Y nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante. Dios llama a su profeta Jeremías hacia un lugar, a un lugar específico donde se realiza una labor, hablando de un artesano, hablando del barro, hablando de vasijas, hablando de resultados, hablando de una cantidad de aspectos que necesitamos recordar, y si no lo hemos recordado, como decía este último canto, a rendirlo a Él. Y Dios llama al profeta no para invitarlo en un paseo, no para llevarlo a un día de campo, no para llevarlo a un crucero, como en ocasiones los cristianos hacen, para divertirse, para descansar. No, Dios lo envía con un propósito específico, porque Dios tiene un plan y un proyecto para cada uno de sus hijos, y lo envía a un lugar ordinario, pero el propósito es extraordinario. Y es así como a veces Dios te va a hablar a ti en lo individual. Te va a sacar de tu rutina, te va a sacar de tu ámbito de labor, de ocupación, para llevarte a un lugar donde Él puede hablar contigo de una manera clara, objetiva, contundente, para hacerte ver cuál es su plan y su propósito. Pero mientras no tengamos un oído atento y mientras no nos rindamos a Él, vamos a continuar en una condición muy opuesta a lo que Dios tiene preparado. Pero lo que dice el verso 4, el 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero?
oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Qué tremendo. Dios hace de los materiales que Él adquiere obras de arte. Dios no tiene obras a medio hacer. Cuando Dios decide poner su mano, Él no te dejará hasta concluir lo que Él ha declarado. Y esto es importante, que tú y yo una vez más volvamos a recordar aspectos que son imprescindibles, porque en la medida en que nos desenvolvemos en la vida diaria vamos perdiendo interés en el Señor, vamos cambiando perspectivas, vamos intercambiando puntos de vista y ya solamente nos reunimos sin darnos cuenta que ya no hay fuego, que no hay pasión, que no hay interés, que no hay un deseo de continuar en la senda. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto. Es muy diferente lo que el alfarero hace de crear, moldear, forjar, hacer, a amoldarnos al estilo de vida del mundo. Por eso Romanos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque el mundo nos está absorbiendo. Y cuando hablas, te mueves como el resto del mundo, es que estás viviendo en el mundo y eres del mundo. Eso es algo que tenemos que ser muy puntuales. La semana anterior mencioné que si no hay fruto es porque no has nacido de nuevo. No puedo exigir hacer algo cuando no ha recibido los recursos necesarios para poderlo lograr. Y cuando alguien no ha nacido de nuevo, no tiene interés en el Señor. Puede participar, puede hacer, pero no le importa nada de las cosas de Dios, porque no es su mundo, no es su naturaleza. Y la gran diferencia es que se amolda muy fácilmente al estilo de vida y conducta de las personas alrededor que tiene, en su trabajo, en la escuela, en donde se desenvuelve. Le es muy fácil tener la misma atmósfera, palabras, conductas, inclinaciones. Se amoldó de tal manera que es alguien como un camaleón, que adquiere el color y la vista de acuerdo al lugar donde está. Y eso es lo que debemos tener muy en claro. Dios está dando una lección objetiva al profeta para decirle qué es lo que acontece con su pueblo. Aunque tú y yo podamos leer Israel, no obstante no podemos sustraernos de esta verdad, porque es para ti y para mí. Es una lección didáctica en la que necesitamos considerar que Dios está más interesado en nosotros de lo que pretendemos creer que Él está. El propósito de Dios no es derribar, destruir. El propósito de Dios es hacer una transformación total, porque Él no ha terminado con nosotros. Él continúa trabajando continuamente para hacernos ver que necesitamos que esas manos expertas realicen el trabajo. Tú y yo no podemos cambiar nuestra vida. El barro es de poco valor, a menos que no esté en las manos del Señor, tiene un valor distinto. El barro no tiene la habilidad, la capacidad para transformarse, para cambiar. El barro simplemente es polvo. No tiene el poder suficiente para trascender. Y es que en las manos del Señor necesitamos entonces mantener muy claro lo que estamos aprendiendo hoy. Cuando estaba estudiando, me remonté a muchos ámbitos, incluyendo ver a un alfarero trabajar. Y es una experiencia enorme, porque el alfarero no cesa de girar la rueda. Él le da la velocidad acorde a lo que tiene en sus manos y lo va moldeando. Y una de las características más importantes para hacer una obra es la calidad del barro. Y la característica más importante del barro es ser moldeable. Por eso mencioné que en ocasiones, aun cuando estés dentro de la iglesia, si no existe esa sumisión, esa entrega para ser moldeado, nada va a acontecer.
El propósito de Dios es ir realizando día tras día lo que Él ya tiene reservado, lo que Él tiene preparado. Y es que Dios no tiene en el cielo medias obras. Dios concluye, y dice la palabra, el que inició la buena obra, la concluirá. Pero tú y yo tenemos, dentro de este tema central, que es la soberanía de Dios, estos dos capítulos que tienes antes y después, habla el tema de la soberanía divina. Y ese tema es muy discutible porque el Señor es quien define y determina el curso de los acontecimientos, pero dentro de su propósito coexiste nuestra libertad de elección. Y esa tiene la habilidad de limitar o impedir nuestro avance, porque nuestras decisiones están determinando nuestro presente y mañana. Nuestras decisiones van a definir si nos quedamos en el ámbito carnal o empezamos a tener esa niñez espiritual y empezamos la adolescencia espiritual hasta llegar a la madurez, o sustraernos totalmente del Señor y considerar que no lo necesitamos. Es nuestra decisión. Por eso ese tema de la soberanía es demasiado importante, en la que tú y yo necesitamos invertir tiempo para estudiarla. Pero por el momento podemos decir, el propósito de Dios es conducirnos por el camino donde sus planes y propósitos, que son más excelsos, elevados y perfectos que los nuestros, están en continuo formación o en continua acción. ¿Qué hacer? Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que Dios va a trabajar con lo que vamos a colocar en su mano. Él nunca te va a forzar a hacer algo que no estás dispuesto a hacer. Él no te va a obligar a nacer de nuevo. Él va a colocar todos los recursos, momentos y condiciones para propiciar ese encuentro que Él está esperando, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero en esa coexistencia de su soberanía y de nuestra capacidad de elección, nosotros tenemos un grave riesgo. Pero el hecho de rehusarnos no implica a Dios atar sus manos. Él es soberano y Él continúa realizando su labor, su visión de todas las cosas acorde a lo que Él ya previamente ha determinado. Así que a veces escuchamos a alguien decir, es que atamos las manos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nadie tiene la capacidad de impedirle a Dios accionar. Lo que sí podemos impedir es, al sustraernos, el que Dios se abstenga por el respeto a nuestra voluntad, pero no porque limitemos su capacidad. Y aquí es muy importante lo que necesito compartirte. La visita que está haciendo el profeta es a un hombre que está en continua actividad. Él está haciendo un trabajo donde previamente el barro está siendo moldeado, y en ese dar vuelta que se llama la rueda que ellos trabajan. Y necesito colocar muy claramente, la rueda que está hablando o que se está moviendo es la rueda de la vida. Es donde todos estamos ahí. Tú y yo estamos en ese giro permanente, continuo e inexorable, no se puede detener. Pero Dios le dará la velocidad acorde al propósito, acorde a las cosas que Él espera lograr en su creación. No solo las manos de Dios, que son las expertas, pueden forjar y moldear ese barro. Él utilizará algunos acontecimientos. Él permitirá que circunstancias nos impacten. Y en ocasiones habrá dolor, lágrimas, habrá aspectos críticos, pero son esenciales para lo que Dios tiene reservado y lo que está preparando. A veces habrá otras manos que Dios utilice. Nuestros padres, si es que tuvieron la capacidad de instruirnos,
de enseñarnos, de exhortarnos, disciplinarnos, porque siempre encontramos, a mí nunca me hicieron nada mis papás. Pues vete en el espejo. ¿Por qué? Porque eso es obvio. Porque cuando no aprendemos disciplina, nunca tendremos respeto por la autoridad. Siempre, por lo general, te vas a dar cuenta que las personas que no tuvieron disciplina tienen un problema con la autoridad. En todo lugar, en el ámbito laboral, en el ámbito donde se desenvuelven, siempre hay un conflicto con la autoridad, porque estos son problemas que se tienen. Pero recordemos, vamos al punto que tenemos aquí. La rueda siempre estará girando a una velocidad distinta a la tuya y a la mía. Dios no hace dobles. Dios no hace vasijas en serie. Dios hace vasijas únicas. Y ese es el propósito por el cual esa rueda gira de una manera distinta y donde otras manos van a intervenir para propiciar que esa vasija se logre, llegue al propósito y al resultado final el cual Dios espera tener. Hace muchos años, estudiando mi carrera historia, Miguel Ángel, el famoso pintor y escultor, era tan pobre que no tenía cómo adquirir los bloques de mármol. Pero él era un hombre con un alto grado de capacidad, de percepción, que él iba y levantaba los bloques que habían desechado los otros escultores. Y él entonces empezaba a trabajar con lo que otros desecharon. Pero le preguntaron a Miguel Ángel cómo era que él hacía sus obras. Y él decía, es que mi mente, mi vista, ya tienen definida la figura antes de empezar a trabajar en ella. Es como si la figura simplemente me dijera, toca aquí, pica aquí, y va entonces a brotar la figura. Si esto podía hacer Miguel Ángel, ¿tú crees que Dios no tiene anticipadamente ya visto el resultado final de lo que espera hacer? Ese es el punto para ti y para mí. Dios no improvisa. Dios nos da la oportunidad de colaborar con Él, de someternos para que Él continúe desarrollando todo cuanto tiene que ver o influir en nuestra vida para hacer la vasija que Él previamente ya ha determinado. Tú y yo no somos iguales y ninguna persona somos iguales. De tal manera entonces que Dios va a formar a esa vasija de una manera muy, muy distinta. Y ahí es donde entonces entra nuestra voluntad, porque la calidad del barro va a determinar la obra en su tiempo y su momento y de acuerdo al plan que el gran alfarero tiene reservado. Mencioné que amoldarse al mundo es creer y engañarse a sí mismo que es cristiano. Lo voy a repetir. Amoldarse al mundo es engañarse a sí mismo, pretendiendo creer que es cristiano, que pertenece al Señor, que vive con el Señor, porque convive con el pueblo de Dios, pero eso no implica que ha nacido de nuevo y es parte de la familia de Dios. Qué terrible decir eso, pero así es. Hace unos días, hablando con unos amigos pastores, en una iglesia grande estábamos compartiendo y me dice uno de ellos, ¿sabes qué? Estamos haciendo un cambio en la congregación. Estamos enfocándonos ahora a los de adentro porque nos damos cuenta que tienen 5 o 10 años aquí y no conocen a Cristo. Escucha bien. Entonces lo que te estoy compartiendo no es algo extraño. Podemos tener una multitud aquí, pero forman parte de la familia de Dios.
y me dices, fuimos al hogar de una familia y les pregunté, oye, tú tienes 15 años en la congregación, pero es que vamos porque nos gusta, se siente muy bonito, porque hay principios morales y todo era cuestión de que era parte de sentirse bien. Y mi amigo estaba pesadumbrado. 15 años y no ha tenido un encuentro con Cristo. 15 años asistiendo a este lugar y no tener salvación. Él me está diciendo, qué vergüenza, qué dolor, porque nos damos cuenta que invertimos tanto para afuera y olvidamos los de adentro. Dios no ha olvidado a ninguno de nosotros, pero tú y yo somos responsables de nuestra propia salvación. No es mi esposa, no es mi papá el responsable de mi salvación. Es mi decisión venir a los pies de Jesús. Yo estoy viendo a Jeremías como llegar, tocar la puerta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sentarse y empezar a ver el trabajo del alfarero. Verlo como dándole vuelta con el pie a la rueda y a la vez con sus manos moldear lo que ya previamente había elegido, la porción de barro que ya tenía ahí trabajando. Para un instante, esa porción se desmoronó, se desfiguró, perdió su figura, es lo que está diciendo ahí. Y es que a veces iniciamos bien la carrera cristiana, fogosos en el Señor, ardientes, rindiendo todo lo que somos, pero pasa el tiempo y mientras esa rueda gira y somos moldeados, probados, ese barro le sucedió un incidente en que perdió su forma, perdió lo que debía ser después de tanto tiempo. Por eso algunos llamamos los hijos pródigos. Por eso llamamos a muchos que un día estuvieron y ya no están. U otros que han adquirido ser moldeados por el mundo. Por eso dice la palabra, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. La vida cristiana siempre será demandante. Nunca será nada fácil. Pero no es nuestra habilidad y talento, porque el que habita en nosotros produce el hacer como el querer. Y Él es la fuerza poderosa que nos llevará a realizarlo. Pero fíjate bien, lo que en las manos del alfarero estaba no fue desechado cuando se perdió, cuando cambió de estructura. El mismo alfarero volvió a tomarla. ¿Y cuál sería entonces la analogía? Cuando el barro decide mantenerse y someterse y decir, sí Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Dios nunca cesa de trabajar. El Señor Jesús declaró eso en el libro de Juan capítulo 5, verso 17. Dice, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Y yo también. Es decir, el alfarero nunca renunció a dejar a ese barro fuera, ni lo desechó, invirtió, volvió una vez más a colocar sus manos para propiciar que ese barro adquiriera la figura que previamente el Señor ha establecido en su propio pensamiento. Qué maravilloso que cuando fallamos Dios nos da oportunidades, que cuando nos desligamos Dios continúa tomando la iniciativa para traernos a Él, que cuando nos rendimos ese proceso vuelve una vez más a hacerse realidad y llevarnos a ser el producto terminado que en su tiempo y su momento va a acontecer. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios se toma tanto trabajo? ¿Por qué Dios toma demasiado tiempo para hacer una vasija? Porque una vasija requiere no solo tiempo, procesos que van a depurar, definir, y después viene el horno donde esa vasija va a ser probada
para llegar a ser el resultado final. Pero ¿sabes por qué Dios se tomará tanto tiempo? Porque Él es un alfarero paciente. Él trabaja con vidas, trabaja con personas, trabaja con voluntades, trabaja con circunstancias. Y Dios va a permitir, si es necesario, eventos fuera de nuestra capacidad, de nuestro control, para propiciar incidir en dos aspectos fundamentales. La primera, el propósito de Dios es forjar nuestro carácter. Si tú no has nacido de nuevo, Dios no va a forjar el carácter. Te vas a amargar, vas a quejarte, la gente va a renunciar y va a alejarse. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es hacer a las personas ricas, millonarias, felices. El propósito de Dios no es hacer que todos sus problemas se desvanezcan, se solventan, no. Porque aún los problemas van a forjar el carácter en la vida del creyente. Por eso es incompatible la doctrina del materialismo con la vida cristiana real. El materialismo siempre va a tender a despojar al creyente de su esencia y naturaleza para hacer de él un juguete de los medios y circunstancias económicas financieras. Pero el carácter que Dios espera forjar es la evidencia contundente en todo lugar quien vive y reina en nuestro corazón. Porque ahí será ese carácter que brille en medio de la oscuridad, que se desenvuelva en un mundo crítico, difícil, áspero, corrupto, pero manteniendo la firmeza, la profundidad de sus raíces, sabiendo quién es y a quién ha creído y a quién pertenece. No podemos pedirle a alguien que no ha nacido de nuevo que haga lo que debería hacer. ¿Te das cuenta? Es como si dijeras, pastor, dile a esa persona que lo haga. ¿Cómo le puedo pedir si no ha nacido de nuevo? No tiene. A lo mejor su disposición sería así, voy a intentar, voy a hacerlo, pero no tiene los recursos que solo Dios puede proveer para hacer una vida transformada. El otro ámbito donde Dios espera que nosotros alcancemos madurez es para el propósito al cual Dios te está forjando. Dios tiene un propósito definido y ese no lo vas a ir o saber hasta conforme el tiempo va transcurriendo, tu formación está siendo definida, la mano experta del alfarero estará entrando continuamente para sustraer aquello que representa grumos, es decir, aquello que no es compatible con la realidad y naturaleza de ese barro. Porque el barro no va a permanecer como barro. El barro va a dar lugar a una obra de arte, a una cerámica bien trabajada, definida, donde no hay detalles, donde no hay fisuras, donde no hay manchas, donde no hay algún conflicto, porque donde Dios coloca su mano lo hace perfecto. Y un buen día esa perfección será en los cielos, no aquí. Pero tú y yo estamos en ese proceso formativo. La pregunta es, ¿le rendiremos al Señor nuestra voluntad? Porque lo único que tú y yo podemos hacer es permitirle a Dios continuar trabajando en nosotros para desarrollar lo que Él nos ha llamado a hacer. El propósito donde Dios te ha llamado no es nada fácil. No es natural el lugar. Es un lugar donde vas a necesitar ser moldeado, forjado por Dios para hacer de la voluntad de Dios tu prioridad. Para ser entonces el espejo de la obra de quien hace todo posible. Tú y yo somos la evidencia del trabajo de Dios. Por eso Pablo decía, por gracia soy lo que soy. Es decir, no puedo jactarme de tener un buen carácter, de tener una buena conducta, de ser una persona agradable. No puedes jactarte de eso. Porque lo que hoy tú y yo somos es el resultado de su amor y de su gracia. Pero nos está forjando para llegar a ser lo que un buen día en los cielos se verá. Qué tremendo. Estamos camino
a perfección, aunque nunca llegaremos a esa meta sobre la faz de la tierra. Pero Dios cada día está trabajando en nosotros para llevarnos a hacer una obra de arte en sus manos. El barro es polvo. El barro se ensucia. Si tú ves las manos del alfarero, vas a encontrar que aún sus uñas están llenas. Pero su propósito es darle paso a paso su forma. Nosotros nos cansamos rápido, pero Dios es paciente. Si el barro supiera que en las manos expertas del alfarero va a salir la mejor, no la mejor versión, la mejor obra de arte que nunca ese barro pensó ser, porque en las manos expertas del alfarero es donde entonces se forja lo que Dios ha preparado. El barro es de escaso valor, pero en las manos del maestro las cosas cambian. Hace muchos años un violinista, Paganini, en la calle, iban caminando y encontraron un señor tocando su violín, pidiendo dinero. Y este hombre, un experto, un maestro, le pidió tocar su violín. Y la persona de la calle se le quedó viendo como diciendo, no me lo vas a deteriorar, no lo vas a romper. Se lo prestó, lo empezó a afinar y empezó a tocar. Y empezaron a brotar las melodías más gloriosas que habían escuchado. El dueño del violín estaba asombrado de cómo de ese instrumento pudiera salir una armonía, una sinfonía enorme de notas articuladas con un sonido perfecto. Y al final le preguntó, ¿cómo hiciste? Yo no he logrado hacer ni siquiera lo que tú empezaste a realizar las primeras notas. Y él dijo, la mano del maestro es la diferencia. ¿Cuál es la mano del maestro en nosotros? Permitirle cumplir su propósito. Y entonces todos van a ver y todos van a escuchar que no somos nosotros, que es Él en nosotros. Tal vez tú y yo hemos cambiado el curso, tal vez nos hemos mimetizado con el mundo, adquiriendo la forma, pensamientos, conducta, en la que podemos estar en un lugar y podemos estar en otro sin ningún conflicto, pero no tenemos ninguna posición definida. Y es ahí donde solo podemos rendirle al Señor lo que somos. Yo continuamente he estado orando, Señor, ayúdame a hacer ese barro en tus manos continuamente. Quiero ser moldeado a lo que tú ya tienes planeado, determinado. No quiero ser menos ni quiero ser más, solo aquello que tú has determinado y cumplas tu propósito. ¿Dónde Dios te va a ubicar? Es desconocido. Pero donde Dios cumple su propósito de forjar nuestro carácter y después cumplir su propósito en nosotros, será la mejor oportunidad de ser un vaso útil para sus planes y propósitos. En cuanto a mí, he estado orando, Señor, si hay algo que todavía no es compatible con tu propósito, retíralo, Señor. Despoja aquello que aun cuando sea legítimo, pero me impide crecer, madurar y alcanzar la meta. Renuncio a eso, Señor. Porque lo que necesito es, como Miguel Ángel decía, ya está esa figura, nada más es cuestión de tocar con la mano del maestro
para que vea esa luz maravillosa. Quiera Dios, para ti, para mí, concluir esta noche. El Señor transforma de lo natural, no solamente lo hace bueno, no solamente lo hace mejor, Dios le da el toque de excelencia. Pero tenemos un proceso que cumplir. Y tal vez esos procesos son donde nos quedamos, nos desfiguramos o renunciamos. Pero déjame decirte, esos procesos solo van a propiciar extraer lo mejor de ti para hacer la obra que Dios requiere para hacer de utilidad en sus planes y propósitos. Ponte de pie conmigo. Yo no puedo pedirte que ores como oro yo, pero lo que sí puedo decirte que estas lecciones que están aquí es una rendición a su voluntad. Y una rendición al Señor es incondicional. Nada por esconder, nada por tomar, todo por entregar. Y es donde Dios va a hacer su trabajo. Sus procesos son difíciles, eso necesito reiterártelo. Algunos de ustedes están en eso. Y esos procesos no son nada gratos. Pero es como la medicina que nos dan en casa. O inyección, o tomada, y esa medicina no es grata al paladar, pero va a aportar su propósito. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos el ayudarnos a comprender que la vida nos coloca en escenarios distintos, en tiempos donde hay crisis, pero no para ser desapercibidos. Tú las permites para propiciar, forjar el carácter que necesitamos. Y cuántas veces, mi Dios, las lágrimas afloran. En ocasiones los momentos se vuelven difíciles, pero cuando recordamos que tú tienes en tus manos nuestra vida, cual barro en las manos del experto alfarero, entonces se desvanece ese temor porque sabemos que tú estás forjándonos, mi Dios. Que aún habrá otras condiciones que incidan, pero tú eres quien tiene el control de la rueda de la vida para darle la velocidad o la lentitud que requiere para que ese proceso se consolide y llegue a su final, Señor. Padre, ayúdanos a no conformarnos con ser como hoy, a no cruzar los brazos, a no caer en el estancamiento, Señor. Ayúdanos a desarrollar cada día todas esas condiciones que has determinado para llevarnos en un proceso formativo hasta lograrse el carácter que requerimos. Y también, Señor, para cumplir el propósito para el cual estás trabajando en nosotros. Señor, danos de tu gracia y de tu sabiduría, y a ti sea el honor y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.